Muy buenos días a todos. El tema que tengo que desarrollar hoy en estas jornadas es el objeto y el fundamento de la esperanza cristiana. La esperanza, en general, no solo la virtud teologal, sino toda esperanza humana, es el deseo de un bien ausente. Cuando decimos bien, tenemos que traducirlo en persona. El objeto y el deseo de una persona ausente, porque el bien adecuado para un ser personal es otra persona. El adecuado. Por supuesto que para una persona nosotros necesitamos una cantidad de bienes, pero solo otra persona es un bien adecuado a nuestro ser personal. Por lo tanto, pensamos en una persona amada. La esperanza en general es el deseo de un bien ausente, arduo de conseguir. En general, ¿no? El que tiene hambre puede tener la esperanza de comer. ¿No es cierto? Es decir, hay muchas clases de bienes, pero el bien adecuado a un ser humano es el amor. Arduo de conseguir, pero alcanzable. Si estoy en el desierto y no tengo comida, ¿no? Y no tengo agua y no hay posibilidad de alcanzarla, entonces no hay esperanza, puede haber desesperación. Entonces es un bien ausente, arduo de conseguir, el oasis está lejos, pero lo puedo alcanzar. Y tengo del que hay alguna garantía de conseguirlo, es decir, que puedo llegar hasta el oasis que está lejos. Entonces, eso pertenece a la esperanza, un bien arduo, ausente, alcanzable y con alguna garantía de alcanzarlo. Si hablamos ahora de la esperanza cristiana, es decir, de la virtud teologal infusa de la esperanza, esta es una especie particular que se diferencia de las diversas esperanzas humanas por su objeto y por su fundamento específico. El objeto de la esperanza cristiana es Dios como persona, ¿no? Son las tres personas divinas y el fundamento para alcanzarlo. El objeto de la esperanza es el bien ausente que se espera alcanzar, en este caso Dios, y es lo que se desea y espera obtener, porque aún no se posee, pero se espera poder alcanzarlo, entrar en comunión con Él, encontrarse con Él. Porque el modo de alcanzar a una persona es encontrarse. Entonces, el objeto de la esperanza cristiana es encontrarme con Dios, persona por persona. Eso que dice el salmista, muéstrame tu rostro. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar. Nos sentamos a la mesa del Padre. Este es el objeto. ¿Y cuál es el fundamento de la esperanza? Es aquello que garantiza que se obtendrá el bien esperado. Es la promesa de Jesucristo. La palabra de Cristo es el fundamento. Es la roca firme donde mi fe se apoya. Es la palabra del Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él ha venido a presentarnos al Padre. Sin ese fundamento, la esperanza infundada es vana. Y además podríamos decir que hay condiciones de posibilidad de alcanzar ese bien. ¿Qué hacer para lograrlo? Está prometido, pero de mi parte, ¿qué tengo que hacer yo? Se me ofrece, se me revela, se me ofrece, se me promete, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En la primera parte de esta conferencia presentaré la esperanza cristiana desde el punto de vista de la teología bíblica.
de lo que se nos dice en la Sagrada Escritura de la esperanza cristiana, es decir, no un enfoque desde la dogmática, de la teología dogmática, lo que puede decir Santo Tomás o la doctrina de las virtudes teologales, sino más bien una presentación bíblica. Y en una segunda parte me aproximaré al tema en forma histórica y autobiográfica, aunque también bíblica. La esperanza desde el punto de vista de la teología bíblica, la esperanza en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el objeto y el fundamento de la esperanza en el Antiguo Testamento? Antes de Cristo, ¿qué era lo que los judíos esperaban? ¿Y en qué se fundaban para esperarlo? El objeto eran los bienes prometidos por Dios a sus elegidos en las sucesivas alianzas. Dios había ido prometiendo cosas. Y esos bienes eran bienes intramundanos e inmanentes. ¿Cuál es el objeto de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento? Hijos y tierra. Cosas de acá. Hijos y tierra. Abraham le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y bueno, hay que alimentar a los hijos, ¿no? Bueno, tierra para alimentarlos. La promesa de los patriarcas se completa con una promesa a David, que es la promesa mesiánica de un reino intraterreno que se vislumbra como mundial bajo la égida del pueblo elegido. Dios le había prometido a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldecido. Eligió a Abraham para la bendición de la humanidad. Y también el servidor de Isaías va a llevar la ley de Dios a las naciones lejanas, va a instalar la ley divina en toda la humanidad. Y el Mesías davídico también va a tener esa, pero como ustedes ven, esos bienes se van prometiendo en esta tierra. Es como una especie de, se les promete que ese pueblo va a tener una misión muy importante para que los hombres se encuentren con Dios y descubran a Dios como su bien, después de haberlo perdido de vista por el pecado original y por su maldad. Hay también un aspecto secundario de la esperanza entre los justos del Antiguo Testamento que se refiere a la vida después de la muerte, pero es secundaria. Es lo que se describe como se durmió con sus padres. Cuando mueren los patriarcas se dice se durmió con sus padres. La muerte es como un sueño. Y a veces el sueño es como la muerte, ¿no? Por eso el sueño de Adán, cuando le sacan a la costilla para construir a Eva, es como una muerte de Adán, ¿no? Entonces hay un paralelismo en la teología bíblica entre la muerte de Adán para que nazca Eva y la muerte de Cristo en la cruz para que de su costado nazcan los sacramentos de la iglesia, nazca la iglesia. Pero este aspecto de la esperanza en la vida después de la muerte es incierto. Tanto es así que no todos los miembros del pueblo de Dios creerán en una vida después de la muerte. Es el caso, por ejemplo, de los saduceos, los sacerdotes del templo, la clase de la casta sacerdotal, la clase de los sumos sacerdotes, levitas. Precisamente los levitas, los encargados del culto de Dios, no creen en la vida eterna. Todo es para acá. No creen en los profetas como inspirados por Dios. Ellos solo aceptan el Pentateuco, la ley, los 5 primeros libros de la Escritura como inspirados. Claro, los profetas corregían los abusos del culto. Jesucristo les argumenta a los saduceos que no creían en la vida eterna, que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que no es Dios de muertos, sino de vivos.
tiene que discutir sobre ellos a partir de la escritura que ellos aceptan del Antiguo Testamento, que ya en el Pentateuco, en el libro del Génesis, ya está implícita la vida eterna, porque los patriarcas Dios los elige y no son muertos. Si Dios sigue siendo el Dios de ellos siguen de alguna manera vivos en Dios. Y en ese sentido Jesús revela y asegura esa esperanza un poco oscura en el más allá, que en el Antiguo Testamento no se revelaba plenamente y que Jesucristo viene a justificar y revelar aquí. Pero ¿cómo es esa vida de dormirse con los padres? Todavía no hay una revelación divina clara al respecto. Se trata de un objeto de esperanza deducible de la revelación, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivientes criaturas. Al mundo de ultratumba le llaman los autores del Antiguo Testamento el Sheol. La palabra Sheol deriva del verbo hebreo sha'al, que significa preguntar. El Sheol es, pues, el lugar acerca del cual el hombre se pregunta, un lugar incógnito y muchas veces temible y amedrentador. Esto pasa también en las representaciones de ultratumba en las culturas circundantes del Próximo Oriente y del Mediterráneo, pero con una diferencia. En el Antiguo Testamento se pone una relación casi causal entre los vínculos familiares en esta vida con la perduración después de la muerte de los que en la tierra estuvieron unidos por esos vínculos. Se durmió con sus padres. Y cuando Jesús alega que Dios es Dios de vivos, es porque si Dios tiene una alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y es una alianza de amor, el amor pide la vida eterna. En el fondo, el fundamento va a ser el amor, la alianza. Si Dios te ama, no te entrega la muerte. Es decir, la vida después de la muerte tiene que ver con el amor familiar, del padre a hijo, de antepasados y descendientes y viceversa. Se durmió con sus padres. El Sheol es el lugar donde están mis antepasados, donde, aunque yo no sepa cómo, iré a reunirme con ellos. El amor familiar aquí en este mundo es un reclamo de una vida perdurable. Y esta intuición no está desencaminada. Pero el amor familiar no puede todavía llamarse garantía de la esperanza, sino en cuanto se funda en la alianza. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesucristo argumentará contra los saduceos: Dios no es Dios de muertos, sino de vivientes criaturas. Si Dios es amor, y es un amor sabio, un amor razonable, no es razonable que el amor permita que desaparezcas. Si eres imagen de Dios, Dios no va a destruir su imagen, no la va a crear para destruirla. Pero el objeto primario de la esperanza veterotestamentaria no está en el más allá, sino en el más acá. Los hijos, la tierra para alimentarlos. Está más del lado de la imagen que del lado del Dios imaginado. Más tarde, esta esperanza se ampliará con esperanzas mesiánicas que, a partir de la promesa hecha a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, abren la perspectiva de un reino de Israel sobre todas las naciones con el fin de expandir la vigencia de la ley divina sobre el resto de la humanidad. El amor de Dios quiere derramarse a todas sus criaturas.
El siervo del Señor implantará la ley hasta en las islas lejanas. Isaías. Una misión mundial del pueblo de Israel que algunos conciben como un reino mesiánico de orden político. Y ahí va a haber, ¿verdad?, un sesgo en que fácilmente las esperanzas se van a ir por el lado político. En cuanto al fundamento de la esperanza veterotestamentaria, hemos visto hasta ahora el objeto, ahora el fundamento es un fundamento religioso y trascendente, la comunicación y la promesa de Dios. Se espera entrar en la tierra y poseerla porque es la tierra prometida por Dios. Una promesa de la palabra de Dios. Dios se ha hecho pariente de los patriarcas y se ha atado por fidelidad a su descendencia que perdurará sobre la tierra y en la eternidad. Más tarde ha ido renovando sus alianzas en el Sinaí y a David. Ahora hablemos de las condiciones para alcanzar los bienes prometidos. Objeto, fundamento y condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Son, en primer lugar, la pertenencia a la descendencia de los patriarcas. Esto es algo hereditario, va por la línea de la carne y la sangre. Se es heredero de las promesas por vía de la sangre. Pero no basta eso. Es necesario que haya fidelidad a la alianza. Cuando Josué renueva la alianza, al volver a la tierra, le dice, elijan ahora a quién van a servir. Yo y mi familia serviremos al Señor. No basta ser entonces descendiente de los patriarcas, hay que también entrar en la alianza a la que pertenecen los patriarcas y ser fieles a esa alianza. En síntesis, el objeto de la promesa en el Antiguo Testamento es inmanente y terrenal, tierra e hijos. Primero nacional, luego internacional, pero está abierto derivadamente a una perdurabilidad de los amores después de la muerte, dormirse con los padres. El fundamento es una comunicación de Dios con el hombre, acontecida históricamente. Dios habló a Abraham, se apareció a los patriarcas. Y esta comunicación ocurrida contiene una promesa e implica una intervención divina en la historia. Dios interviene, Dios se comunica a los hombres. Y por fin, la condición para alcanzar los bienes prometidos son la pertenencia al pueblo según la carne, la circuncisión, la fidelidad a la alianza. No basta haber nacido, es necesario ser signado por el signo de la alianza mediante la circuncisión. Hablemos ahora de la esperanza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los bienes que promete Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, son a la inversa, primariamente celestiales y derivadamente terrenales. En el Antiguo Testamento eran primariamente terrenales y derivadamente celestiales. Ahora, en el Nuevo, primariamente celestiales y derivadamente terrenales. El bien principal, objeto de la esperanza cristiana, son las personas divinas y la comunión con ellas. Es el encuentro con, ¿no? Es de orden personal, y personal con Dios. En el Antiguo Testamento, los patriarcas y Moisés y los profetas ansiaban que Dios viniera, y había promesas de que iba a venir. Se lo esperaban en persona, solo que cuando llega en persona se lo matan. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos hacia Dios. Dios nos va a llevar hacia nosotros. El encuentro ya no va a ser que Él viene a nosotros, por supuesto que vino y está, pero para llevarnos. El encuentro es nosotros hacia allá, no Él hacia acá. No Él metiéndose en la inmanencia, eso ya lo hizo y ya está acá.
pero para llevarnos allá. El bien principal, el objeto de la esperanza, son entonces las personas divinas y la comunión con ellas, comunión de amor. Es Cristo nuestra esperanza. Y Jesucristo es inseparable del Padre y del Espíritu Santo. Él es también el fundamento por el que sus discípulos esperamos alcanzar la comunión de vida con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta vida y en la eterna. Él es el fundamento. ¿Por qué? Porque Él vino a mostrarnos al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto lo dice Jesucristo, dice, conmovido de gozo. Esta es la vida eterna. La supervivencia después de la muerte ya no es un reunirse con los antepasados en el lugar de la pregunta en el Sheol, y porque así lo reclama la voz del amor humano en el alma creada. Ahora ofrece algo que el hombre no podría haber deseado ni imaginado. Se ofrece una participación en una comunión en la vida con Dios mismo como Padre. Diríamos que se nos ofrece el abrazo del Padre, el abrazo eterno de hijos con Dios Padre, en una generación eterna, porque estaremos recibiendo la vida divina eternamente, ¿no? Nos estará manteniendo en ese abrazo, en el amor eterno, comunicándonos su vida eterna. Eso es lo que esperamos. No una vida humana que dura eternamente, sino una comunicación eterna de vida divina. Después de haber vivido en la tierra como hijos, y porque se ha vivido así en la tierra, ¿cómo se vivirá en el cielo? Así en la tierra como en el cielo. Es decir, el cielo se adelanta misteriosamente a lo que como hijos empezamos a vivir desde ya. ¿Y cuál es el fundamento de la esperanza de llegar a ese bien, a ese objeto, al abrazo filial con el Padre? Es también la iniciativa salvadora de las tres divinas personas. Es el Hijo, enviado por el Padre, que vino a revelarnos al Padre, mostrándose a sí mismo como Hijo obediente, a sumergirnos en la relación con el Padre, que es, digamos, el único lugar desde donde podemos conocer al Padre. No se lo puede conocer sino desde dentro de la relación amorosa de hijo a Dios como Padre. Es el Padre que resucita al Hijo obediente como Padre amoroso. Es el Padre el que resucita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo está cumplido, he venido a hacer tu voluntad, todo está cumplido. Y entregando la cabeza, inclinando la cabeza, entregó su espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo que nos comunica desde ahora ese conocimiento amoroso del Padre y del Hijo, que el Padre nos entrega a través del Hijo. El fundamento es el Hijo hecho hombre y sus palabras y promesas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Y el que me coma vivirá por mí. Estas son promesas. Este es el fundamento. ¿Y cuál es la condición para alcanzar lo que se espera? Es la pertenencia a la iglesia viva, al cuerpo de Cristo, al pueblo de la nueva alianza, al nuevo Israel, el Israel según el Espíritu, la nueva alianza en su sangre, la comunión con su cuerpo y con su sangre. Es la alianza nupcial de Cristo con la iglesia, la boda que comienza en la Eucaristía. Es la pertenencia a nosotros, divino humano, a la familia del Padre. El que cree en mí, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá eternamente.
De modo que en el Nuevo Testamento tanto el objeto de la promesa como sus fundamentos son Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, fundamentos personales y trascendentes. Y la condición es estar vinculado a las tres personas por la fe, informada por la caridad y vinculado a la comunión de los santos. Esto nos permite esperar, fundadamente. Esto no significa que el amor divino excluya ciertos bienes en esta vida, sino que los incluye, pero como añadidura, como bienes adjuntos al bien principal. Y yo diría como condicionados al bien principal. Y de alguna manera siempre prescindibles. Buscad primero su reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Ya sabe el Padre que tenéis necesidad de estas cosas, pero lo principal es que lo busques a Él y que vivas como hijo. Lo demás ya sabe el Padre. Y en un momento puede ser prescindible, como lo es para Jesucristo en la cruz, prescindible todo menos hacer la voluntad del Padre. Esos bienes se expresan en forma de bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son expresión de los bienes prometidos y expresan la acción del Padre como su fundamento. Si en el Antiguo Testamento la esperanza anclada en la tierra para abrirse a lo eterno, en el Nuevo Testamento está anclada en el cielo y desde allí asegura una vida bienaventurada en la tierra. Si queremos comparar una esperanza con otra, los bienes esperados son distintos y el fundamento para alcanzarlos también. El fundamento son dos alianzas diversas. Alianzas tiene siempre el sentido de amor y de amor esponsal, porque la alianza esponsal es como la analogía creada más cercana a lo que es la alianza divina con la humanidad. La primera alianza se pacta en la sangre de animales como sangre vicaria de la sangre humana. La segunda se pacta en la sangre del Hijo. Y en ambas hay una esperanza de ultratumba, ultraterrena, pero con un grado diverso en cuanto al objeto y en cuanto al fundamento. Son esperanzas distintas. Lo que esperan los judíos no es lo que esperamos nosotros, y lo que esperan los musulmanes tampoco. Ellos esperan, ¿verdad?, una especie de jauja celestial. Y también las condiciones son diversas, porque se trata de la vinculación a dos distintos sistemas de pertenencia. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de la Alianza Antigua, el pueblo de los descendientes de los patriarcas, introducidos al pueblo por la circuncisión. En el Nuevo Testamento es la Iglesia, la esposa del Cordero, comunión de los santos. Así planteado, el asunto parecería que ya puedo dar por terminada la conferencia. La doctrina considerada en un enfoque de teología bíblica es límpida. ¿Y para qué le vamos a dar más vueltas? Sin embargo, alrededor de esta luminosa y clarísima doctrina bíblica sobre la esperanza cristiana se cierne en la cultura en la que vivimos una tormenta de impugnaciones. Estamos bajo fuego cruzado. A propósito de ella, se han dividido los espíritus no solamente entre los creyentes y en el Antiguo Testamento y los creyentes en el Nuevo, sino entre el mundo y la Iglesia. Y lo más preocupante, dentro del pueblo católico, incluida buena parte de sus miembros docentes. Así que la esperanza católica ha venido a quedar bajo fuego cruzado y cobra para nosotros particular actualidad el dicho de San Pedro: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a aquellos que os la pidan.
Y ahora viene la segunda parte histórico-biográfica, que es más bien cómo yo he tratado de dar razón a lo largo de mi vida sacerdotal de esta esperanza en las situaciones que me ha tocado tener que dar razón de ella. Esto es más autobiográfico. Por eso voy a aproximarme ahora al tema de mi conferencia de este modo, histórico y autobiográfico, contándoles cómo me vi en la necesidad de tratar este tema y para qué, y en qué circunstancias políticas y eclesiales en las que nuestra esperanza se convirtió en un tema candente y martirial. Y esto nos permitirá situar nuestra esperanza cristiana por contraste con errores acerca de ella o contra interpretaciones reduccionistas. Pero también para advertir que no se trata de un asunto puramente teórico, sino que la doctrina católica acerca de la esperanza es un asunto esencialmente vital. Por algo el Papa nos escribe una carta Spe Salvi, salvados en la esperanza. Hace 41 años, en el año 1970, fui invitado a hablar en la Facultad de Teología de los Jesuitas en San Leopoldo, Río Grande del Sur, Brasil, 1970, sobre un tema relacionado estrechamente con el objeto y el fundamento de nuestra esperanza. Era un congreso en el que se debatían puntos candentes alrededor de la teología de la liberación y del diálogo cristiano-marxista. En ese tiempo se multiplicaban los grupos de cristianos para el socialismo, sacerdotes del tercer mundo, etc. El marxismo tendía la mano a los cristianos, invitándolos a aliarse con el socialismo histórico para dialogar y asociarse en una acción política conjunta en vistas a aquellos asuntos que tenían en común, dejando de lado lo que los dividía. Sentarnos en una mesa del diálogo. Lamentablemente, lo que nos dividía y se nos invitaba a dejar de lado a los católicos era nuestra identidad creyente y nuestros vínculos constitutivos, empezando por las virtudes teologales, entre ellas particularmente la esperanza. Esas virtudes teologales que introducen al creyente en la comunión vital con Dios, Jesucristo, la Santísima Trinidad, la Iglesia militante y triunfante, la comunión de los santos, las Sagradas Escrituras. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las que informan a las virtudes cardinales, son nuestras relaciones con Dios. Nuestra relación con Dios se expresa en este poder vincular. Ayer decíamos, la virtud es poder, es capacidad, es poder. Son poderes que tenemos. ¿Y el poder de qué? De comunicarnos con Dios. No es poca cosa. Nosotros podemos. El que no tiene fe, no tiene esperanza, no se puede comunicar con Dios. De alguna manera, como ¿verdad? Lo buscan, pero nosotros tenemos un poder de comunicación que es de origen divino, que es infuso en nosotros. Sin esa infusión del Espíritu que nos da estas virtudes, no podríamos de ninguna manera tener el diálogo que tenemos, que un niño de nuestra catequesis tiene, que sus hijitos en casa, cuando mamá y papá le hacen rezar por algo, tienen. Es un poder. Y son las que informan las virtudes cardinales para la acción. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza tienen sus raíces ahí. Y por lo tanto, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza de un cristiano son, yo diría, ontológicamente distintas que la del que no es cristiano, porque le falta su raíz en las virtudes infusas, que es una fuerza, un poder divino que hay, que se agrega, ¿verdad?, a nuestra naturaleza, que se arraiga a nuestra naturaleza, que la transforma, que la transfigura. Y por eso,
toda acción temporal que se planteen los cristianos, si no está arraigada en la esperanza celestial de los bienes eternos, no va a tener, digamos, no va a tener la eficacia divina que debe tener. Aún la acción temporal, la acción política, la acción social, su inserción en la política, su lucha política, si no está anclada en esta esperanza de los bienes eternos, si no está anclada en el amor trinitario, va a ser una parodia y va a ser ineficaz. Ineficaz desde el punto de vista de la eficacia de la gracia, ¿no? La que solo puede dar la gracia. Pero también informan estas virtudes a las demás virtudes morales, entre las cuales la principal es la virtud de la religión. Ahora bien, esas virtudes dependen estrechamente de la virtud teologal infusa de la esperanza, que las informa, las anima y dirige de manera especial. En 1969, me viene la idea, ¿dónde estaban muchos de ustedes? ¿No? Estoy hablando de historia, me sorprende hablar de historia. En 1969, 2 años antes de la invitación a San Leopoldo, yo había terminado mis estudios en el Instituto Bíblico y había vuelto al Río de la Plata, donde me habían encomendado dictar clases de Antiguo Testamento. Me pedían, pues, los jesuitas, organizadores de aquel congreso en Brasil, que como profesor de Antiguo Testamento me ocupara de la esperanza cristiana desde la óptica del Antiguo Testamento. La inquietud de fondo era hasta qué punto se conectaba y en qué coincidía y se diferenciaba la esperanza cristiana con la del Antiguo Testamento y cómo se articulaba con él nuestra esperanza. El tema que me propusieron fue fundamento veterotestamentario de la esperanza cristiana, tema formulado con diplomacia brasilera, porque evitaba definir qué entendían los organizadores por fundamento, ni si por esperanza cristiana entendían la virtud teologal infusa de la esperanza. Pienso que de haber formulado con más claridad el título, la conferencia habría dejado de ser necesaria, porque el título hubiera disipado la neblina de ambigüedades con la que se envolvía el discurso liberacionista y envolvía en su misma neblina a los oyentes. Creo que en realidad de lo que querían que hablara yo era de en qué medida la esperanza en la vida eterna podía tener interés o consecuencias para esta vida. En el fondo estaba la sospecha marxista de que la religión es el opio del pueblo y que la esperanza cristiana es, ¿verdad?, en los hechos aliada de la dominación de los poderosos. Esa era la inculpación subyacente que había. De si la predicación acerca de la vida eterna podría tener todavía alguna importancia para la vida terrena, para el diálogo, la mesa de diálogo con los marxistas, concebida como urgencia de liberación y de revolución sociopolítica, por vía violenta también. De haber podido recurrir libremente a las enseñanzas de la doctrina católica, las brumas se hubieran disipado prontamente, pero cualquier recurso al dogma estaba por entonces, como creo que lo sigue estando en buena medida, de antemano descalificado como dogmatismo. No se podía acudir a verdades de fe. Había que reinventar la verdad en el diálogo con los marxistas. Lo otro era dogmatismo, soberbia, vos te crees que tenés la verdad. Karl Marx había acusado a la esperanza cristiana en la vida eterna como opio del pueblo. Para Marx, el objeto de nuestra esperanza es una ilusión que no tiene fundamento y por lo tanto es necesario abolir la religión, entendida como propuesta de una felicidad ilusoria, una esperanza infundada para que pueda darse la felicidad real. Para que venga la sociedad perfecta es necesario que desaparezca el hombre religioso.
Los herederos de Marx tenían desde entonces a la virtud teologal de la esperanza sentada en el banquillo de los acusados, bajo sospecha desprestigiada y descalificada. Y había que dar razón de nuestra esperanza ante ellos. Era incorrecto, no ya solamente políticamente incorrecto, sino también incorrecto a secas, nombrar la vida eterna, el cielo, la trascendencia. Eso era, según Marx, solo el suspiro de la criatura oprimida. Eso dice Marx. La fe es el suspiro de la criatura oprimida. Para entrar en el diálogo cristiano-marxista, los católicos teníamos que dejar en la puerta, como los zapatos fuera de la mezquita musulmana, toda referencia a la vida eterna, a la trascendencia, a los bienes escatológicos propios de nuestra esperanza. Predicar sobre esos temas e incluso pretender incluirlos en un discurso académico era ofensivo a los oídos de los interlocutores marxistas. Había que apostatar por el silencio para entrar en el diálogo. Y al parecer, hasta dentro de los templos y de las aulas académicas, las paredes tenían oídos marxistas, por lo que ni dentro de los templos era correcto hablar del cielo y de la vida eterna. Se había instalado en las tribunas donde se hablaba del tema la censura previa para todo lo sobrenatural, como una evasión del verdadero problema, y la justicia social, el cambio de estructuras, la toma del poder, la sociedad sin clases. La fe y la doctrina de la fe católica estaban acusadas de ser aliadas de los opresores, de haber servido como instrumentos de dominación para la opresión de los pobres por los poderosos. En esos años, el jesuita uruguayo Juan Luis II escribía una obra que se llamaba La liberación de la teología. La teología había sido esclava, ¿verdad? Ahora había que liberar la teología. El lavado de cerebro a que habían sido sometidos los cristianos en las cárceles apuntaba a hacerles confesar eso y a convertirse en agentes de la revolución. Y ahora, cambiando más o menos el sistema, seguía el lavado de cerebro y los reflejos condicionados, ¿no? Se castigaba al creyente, se premiaba al que ponía por lo menos su fe al costado. Algunas pocas cabezas del liberacionismo habían leído o conocido una obra que sustituía la esperanza cristiana con utopías intraterrenas sostenidas con fervor religioso antagónico a la piedad cristiana. Me refiero a la obra del marxista Ernst Bloch, titulada Das Prinzip Hoffnung, el principio esperanza. Fíjense cómo tomaban el lenguaje cristiano, ¿no? con la técnica gramsciana, para cambiarle el sentido a las palabras. Esta obra la había escrito Ernst Bloch en su exilio en Estados Unidos entre los años 38 a 1947 y se había publicado recién en el 59. El principio esperanza ha sido descrito como un monumental tratado enciclopédico de la utopía y del soñar humano en un futuro mejor y en un mundo transformado. Es decir, una utopía inmanente, intraterrena, antagónica a la esperanza cristiana desde el título de la obra. De él ha dicho el filósofo y politólogo italiano Augusto Del Noce que la obra de Bloch, de hecho, no es más que la versión marxista de una tesis que tiene muy remotos orígenes y según la cual la historia del verdadero cristianismo coincidiría con la historia de la herejía. Así que los primeros cristianos traicionaron la doctrina del fundador. No impidió el influjo de la obra de Bloch el hecho de que Theodor Adorno, uno de los fundadores de la escuela marxista de Frankfurt, la declarara entonces como una utopía perimida. Ellos ya estaban más allá. Una obra anacrónica, propia de esperanzas utópicas que jamás se cumplirían. El gran giro histórico que se produjo tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la toma de conciencia con respecto al perfil genocida de Stalin
iban a cerrar las puertas definitivamente al comunismo. Ya estaban transbordando. O al menos lo habían convertido en una pesadilla. Aún en 1960, el 40% de la población mundial vivía bajo regímenes comunistas, pero ahora la utopía ya había mutado hacia la pesadilla. Ernst Bloch era leído por pocos, como pocos eran los comunistas que habían leído El Capital de Karl Marx, pero había divulgadores. Uno fue el marxista checoslovaco Milan Majovec, autor del libro Jesús para ateos. Jesús para ateos. Había una acción, por lo tanto, psicopolítica sobre los cristianos, ¿no? Y acá se agarraba a Jesús y se lo presentaba para ateos. Y este era uno de los principales mentores del diálogo cristiano-marxista. Entonces se presentaba el ateo bueno y el mal cristiano. Y en esa comparación, naturalmente que el ateo bueno siempre ganaba. La trampa estaba en que hay que comparar buenos con buenos y malos con malos. ¿Y desde qué punto de vista son buenos y malos? Y ahí estaba subyacente la asedia, que toma el bien por mal y el mal por bien. Para este autor, Jesús no pertenece solo a los creyentes. ¿Qué te crees? Que vos sos el dueño de Jesús y de la comprensión de quién era Jesús. Pertenece también a los rebeldes, a los herejes, a los ateos, marxistas, comunistas, aunque no acepten las afirmaciones de la fe sobre su divinidad. Eso es un invento de los cristianos, la herejía cristiana. Tanto Bloch como Milan Majovec dialogan con el cristianismo desde un tan ambiguo como engañoso enfoque que tiene del hecho cristiano el filósofo Hegel. Un enfoque que, como toda su obra, apunta a la abolición del cristianismo histórico y a su sustitución por lo que Hegel propone como una autentificación del verdadero mensaje de Jesucristo que fue corrompido por la Iglesia. Es por eso que, como muestra el padre Ignacio Andereggen en su obra Hegel y el catolicismo, que es una obra que hay que leer, la filosofía hegeliana es incompatible con la fe y no puede servir para la reflexión teológica. Parecería que fuese innecesario decir una cosa como esta. No, el padre Andereggen la escribe porque era necesario, porque se estaba intentando. Yo recuerdo que en Holanda mis compañeros de teología holandeses me decían que la filosofía que ellos habían estudiado en sus estudios filosóficos no era Santo Tomás, era Hegel. En la Facultad de Teología, de Filosofía Teológica Católica. El diálogo cristiano-marxista, a mi entender, se entabló con ese polo utópico y anacrónico del marxismo representado por Bloch y Majovec, que los otros marxistas declaraban perimidos. Hablamos con los que ya habían pasado. Un polo que perdimos tiempo en eso. Un polo que iba a colapsar para su sorpresa, dejándolos mudos, sin interlocutor, pocos años después. En 1991, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Pero habían estado hablando con un marxismo moribundo. Pero Milan Majovec, disidente del marxismo histórico, influye en autores rioplatenses como el jesuita Juan Luis II, el cual admira al Jesús para ateos de Majovec y se propone emularlo y hasta superarlo. Juan Luis II se pregunta, ¿qué nos separa a los creyentes del ateo que busca sinceramente? El ateísmo es un elemento necesario de nuestra fe. Fíjense el absurdo de este teólogo. El ateísmo es un elemento necesario de nuestra fe. Y el ateísmo debe enseñarle continuamente, radicalmente a nuestra fe. Ellos son nuestros maestros. Frente a Dios
Solo el descontento es sincero. El elogio fúnebre que hizo del jesuita Juan Luis II, un concejal marxista, fue el siguiente. Fue un humanista, un hombre que creyó firmemente que la teología, la filosofía eran partidos que se juegan en esta cancha, aquí en la tierra, entre los humanos, entre la naturaleza toda, en este mundo y no en el más allá o sobre el pensamiento. Por fin encontramos un teólogo, ¿no?, que baja la pelota de la esperanza cristiana a la tierra. Por esta cadena de divulgadores llegó a los cristianos comprometidos en política el pensamiento marxista, a veces como bautizados por estos teólogos de la liberación, que ha hecho de su ideología la fe obligatoria y ha declarado ideología a la fe católica. Es lo que Segundo decía en la liberación de la teología. La teología ha sido ideología hasta ahora. Particularmente la esperanza teologal había venido a quedar, como antes dije, bajo fuego cruzado, por un lado de las baterías marxistas, pero por otro lado también bajo el fuego de las baterías capitalistas, progresistas, secularistas y modernistas. Había muchos puntos de contacto entre la mentalidad protestante y el marxismo. La principal de las coincidencias estaba en la concepción inmanentista de la fe cristiana y consecuentemente la inmanentización del objeto de la esperanza. Así se explica que el Consejo Mundial de las Iglesias no solamente simpatizara con la guerrilla armada en América Latina, sino algunos de sus miembros les proporcionaran clandestinamente dinero para armas y favorecieran la difusión de sus bases ideológicas a través de instituciones y publicaciones, como por ejemplo ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. El diálogo cristiano-marxista había puesto a los cristianos a estudiar las fuentes marxistas con más dedicación que sus propias fuentes. Sabían más del marxismo que del catolicismo, que del catecismo de la Iglesia Católica. Pero sin necesidades de leer las fuentes marxistas, que no están al alcance del común, las revistas, los medios de comunicación divulgaban el ataque a la inmanencia y a la trascendencia. Se decía por entonces en ambientes católicos que era crueldad predicarle el Evangelio a los estómagos vacíos, siendo así que ellos eran los más necesitados de saberse hijos amados de Dios y de que se les anunciase la esperanza cristiana. Voces lúcidas y sensatas habían percibido que en el marxismo había reflejos de las esperanzas mesiánicas propias del Antiguo Testamento, que esperaban la instalación de un reino de Dios sobre la tierra, un reino de connotaciones políticas. El mesianismo marxista se convirtió en una real tentación para el cristianismo protestante y para los católicos protestantizados. Fue, me parece, uno de los caminos por los cuales se penetró la protestantización del catolicismo en las mentes de los católicos. Por esas mismas fechas, el filósofo español Julián Marías, una voz lúcida del catolicismo, defendía que la justicia social contenía una vertiente religiosa que le era esencial. Dice Julián Marías: la más atroz injusticia que se puede cometer con un hombre es despojarlo de su esperanza. Pienso en las personas a quienes veo viejas, enfermas, paralíticas, ciegas, sordas y doloridas. Van hacia la muerte más o menos despacio, tal vez la temen a pesar de todo, acaso la desean. Siempre me han conmovido esos hombres o mujeres que al final de la vida rezan en la iglesia y se acercan al altar para recibir una comunión que en el antiguo rito recordaba la promesa de la vida eterna, es decir, la esperanza. Hoy vemos innumerables hombres y mujeres empujados a la desesperanza, despojados de la expectación de la vida perdurable mediante el ataque frontal, el desprecio, el sarcasmo o simplemente la mención en hueco, insincera, ineficaz, o más sencillamente aún el silencio.
Para mí, dice Julián Marías, esto es la máxima injusticia social, un despojo difícilmente perdonable. Y esto es lo que se hace con la humanidad, con el pueblo católico. Esto es lo que hace el marxismo. En aquellos años, y el progresismo, secularismo, que son lo mismo, aunque se presenten como blanco y negro, están en el orden del color, son del mismo orden. En aquellos años, estoy recordando, la única esperanza mencionable y mencionada era la esperanza en la victoria de la insurrección política y armada contra el imperialismo. Una esperanza que tenía su fundamento en la existencia de la Unión Soviética y del bloque de naciones europeas del Este. China también. El muro de Berlín era el símbolo de la separación de los dos mundos, el del paraíso soviético y el de la esclavitud imperialista. El bloque oriental, dominado por los soviéticos, oficialmente sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para prevenir la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro servía para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Se estaba lejos de suponer, en 1971, que apenas solo 17 años después de la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín iniciaría el derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo real. Por el contrario, se nos mostraba ese socialismo real como la meta y el camino para lograr la liberación de la dominación imperialista. Sin embargo, con algo más de perspectiva, podemos advertir hoy que la caída del socialismo real significaba la siembra de sus ideas en el resto del mundo. Pero lo que decía la Virgen en Fátima, los errores de Rusia se difundirán. Es lo que estamos viendo hoy. Pero a tan corta distancia del derrumbe, la teología de la liberación, que constituía como un paraguas ideológico de la guerrilla armada, justificaba una esperanza política que se sentía más próxima del mesianismo veterotestamentario que de las promesas de Cristo y la vida eterna, pero que se había infiltrado en el mundo católico. Esto sucedió porque en la década del 60 el mundo católico había abatido los bastiones como deseaban y luego lamentaron pensadores como Hans Urs von Balthasar y Jacques Maritain. Así pudo sobrevenir aquella confusión entre la esperanza teologal y la esperanza mesiánica terrenal, de naturaleza ideológica y marxista propiamente herética. Hemos vivido y estamos viviendo rodeados de una herejía contra la esperanza sobrenatural y debemos ser lúcidos para reconocerla y guardarnos de ella. Después de la caída del comunismo real se inicia el período en que todavía estamos, donde los errores de Rusia soviética, según profetizó la Virgen, se han diseminado por todo el mundo. En un libro reciente, titulado El mesianismo ideológico, el filósofo Mario Enrique Sacchi ha examinado las ideologías y ha mostrado que lo que se presenta como una liberación de la ilusoria esperanza religiosa católica es en realidad también producto de un pensamiento formalmente religioso, o por lo menos que de antemano contiene una posición determinada acerca de la esencia y del fin último del ser humano y de sus relaciones con el primer principio de las cosas. Estamos en una guerra de religiones, un ataque religioso a la religión católica. Las ideologías son religiosas, dice Sacchi. La ideología esconde en sus entrañas un programa de vida humana y encierra una concepción del origen y del destino del hombre que anteceden a la formulación de una planificación histórica de los pueblos. Por más que los ideólogos desprecien o ataquen nuestra esperanza, ellos
pretenden sustituirla por otra esperanza de naturaleza criptorreligiosa. Pero volveremos sobre ese hecho. Hasta aquí la coyuntura histórica donde se inscribe el tema de mi conferencia. Ahora, la esperanza sin Dios. Vuelvo a mi conferencia de San Leopoldo en 1971, pero para ver el aspecto bíblico que había allí. En aquella conferencia comparé las esperanzas bíblicas como lo he hecho acá, en el Antiguo y Nuevo Testamento, con la simple esperanza humana tal como se presentaba en el paganismo antiguo. Como dijimos al principio, toda esperanza se define por el objeto, por el fundamento, las condiciones para alcanzarla. ¿Cómo era la esperanza pagana? Hesíodo la describe así: los hombres vivían como dioses, sin vicios ni pasiones, preocupaciones ni trabajo. Pasaban sus días con tranquilidad y alegría en la feliz compañía de los seres divinos, viviendo juntos en perfecta igualdad, unidos por la mutua confianza y el amor. La tierra era más hermosa que ahora y producía de manera espontánea gran variedad y cantidad de frutas. Los seres humanos y los animales hablaban el mismo lenguaje, se comunicaban de manera telepática. Los hombres seguían siendo jóvenes a los 100 años. No padecían ninguna enfermedad propia de la edad avanzada y cuando pasaban a las regiones de vida superior lo hacían en medio de un dulce sopor, un sueño, ¿no? Era una esperanza referida a este mundo, a los bienes inmanentes de la vida, y el fundamento de la esperanza humana era el retorno a esa edad feliz que describía Hesíodo. Se va a volver a eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es cíclico. Así como giran, ¿no?, el sol, hay un ciclo en la salida del sol y la noche, y las estaciones, y las estrellas. Bueno, así también esa edad feliz en algún momento va a volver. Una concepción cíclica del tiempo era el fundamento de que volvería esa edad dorada. Y todavía hoy hay quien pueda describir esto en Internet, adhiriendo una esperanza de parecida naturaleza. Les leo lo que se puede ver. Una edad dorada es un periodo de paz, armonía, estabilidad y prosperidad. La Tierra se está moviendo hacia una era de conciencia expandida. Existe una razón cosmológica para que esto suceda. A medida que el sistema solar acelera su recorrida en el espacio, lleva a la Tierra hacia una zona de mayor riqueza en beneficios electromagnéticos. Esto afectaría nuestra conciencia y ampliaría nuestra percepción, lo que podría a su vez llevar a producir una metamorfosis en el planeta Tierra y ayudarnos a despertar nuevamente a una realidad más elevada. Ahí tienen la estructura de esa esperanza, ¿no? Pero es para acá, pero es una esperanza, y eso se habla y se siembra. Esto es nueva era. Señalé en aquella conferencia la semejanza del optimismo revolucionario, marxista y liberacionista con este sueño de la restauración de la edad dorada originaria. La ideología marxista era lo mismo. Parecería la sociedad sin clases. ¿Por qué tenía que venir? Además, la sociedad sin clases tiene un Estado que la esclaviza. La pesadilla de la sociedad de clases es el Estado tirano. Se ha observado que persisten en el pensamiento de Marx ciertas estructuras del pensamiento religioso judío aplicados al pensamiento secular. Se aduce como ejemplo el rol del Mesías sufriente que Marx parece asignarle a la clase proletaria. El marxismo revive la esperanza intramundana fundada en una proyección voluntarista del deseo del advenimiento de una renovación del orden mundano. Solo que esa renovación del orden mundano no se debe ya al fatal eterno retorno de las cosas, sino que ha de ser obra del hombre por medio
del poder político del Estado, que es el equivalente del poder político del rey mesiánico. En este y otros esquemas revolucionarios, la abolición de un orden se prescribe y se realiza como un sacrificio en aras de la instauración del orden ideal preexistente en el sueño revolucionario. La abolición del orden y de todos los hombres que pertenecen a esa edad. Por lo tanto, hay que matar a los cristianos, hay que terminar con el cristianismo, o por lo menos hay que lavarles el cerebro. La esperanza veterotestamentaria se refería, como he dicho, a bienes inmanentes, la tierra y los hijos. El Antiguo Testamento, ha dicho Gerhard von Rad, es un libro que no se deja leer de otra manera que como un libro de una esperanza siempre creciente. La historia de la fe en Dios se caracteriza por rupturas siempre nuevas, por irrupciones siempre renovadas. Dios está viniendo. Por intervenciones, reiniciaciones que abren nuevas eras. Pero la promesa mesiánica puede contaminarse engañosamente con el mito del eterno retorno y transformarse en ideologías mesiánicas. Eso le pasa al marxismo. Puede pensarse el reino mesiánico a la manera de los reinos de este mundo, y si la esperanza veterotestamentaria se concibiese de esa manera, contaminaría también la idea del reino de Dios como una restauración del orden social intraterreno. Por eso terminé aquella conferencia con un examen del libro del Eclesiastés, del Coelet, que voy a retomar también para terminar en esta conferencia, un libro sapiencial atribuido al rey Salomón. En este libro, el rey Salomón explora toda la felicidad posible bajo el sol, es decir, en el dominio de la inmanencia, bajo el sol, y lo declara todo vanidad, insuficiente para el anhelo del hombre. Les leo un fragmento. Palabras del Eclesiastés, del Coelet, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad, pura vanidad. Vanidad, pura vanidad. Nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol en esta vida? No hay nada nuevo bajo el sol. Una generación va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone el sol, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a salir. Ayer, todas las cosas están gastadas, más de lo que se puede expresar. No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad eso mismo ya existió, muchísimo antes que nosotros. No queda en el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras, en aquellos que vendrán después. Yo, el Eclesiastés, he sido rey de Israel, Salomón, en Jerusalén, y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Esta es una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen en ella. Así, observé todas las obras que se hacen bajo el sol y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, ni se puede contar lo que falta. Entonces me dije a mí mismo, yo acumulé una gran sabiduría, más que todos mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad, y advertí que también eso es correr tras el viento. Porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia acumula dolor. Y me dije a mí mismo, ven, te haré experimentar el placer, goza del bienestar, pero también esto es vanidad. El Eclesiastés
como decía yo ya entonces en San Leopoldo, aparece así como un momento de la reflexión teológica del Antiguo Testamento que pretende conducir al hombre hacia una forma más auténtica de esperanza. Aunque no sepa aún claramente qué objeto puede proponer a su expectativa, sabe sí cuál no debe ser el objeto de la esperanza. Pero sobre todo ha descubierto que la esperanza es un modo de ser del hombre en esta vida bajo el sol y que debe guiarlo en su vida bajo el sol sobre la tierra. Es así como preparando el camino de la esperanza cristiana la fundamenta. Me habían pedido el fundamento veterotestario de la esperanza cristiana. Bueno, está aquí. Salomón critica como utópicas las soluciones mesiánicas de un reino terreno, como una restauración de un ideal pasado. Aun si se restaurase toda la gloria del reino de Salomón, ¿cuánto duraría? ¿No lo destruiría su sucesor, como efectivamente sucedió? ¿No volvería a suceder lo mismo? Suponemos que se instala el reino mesiánico. ¿Y cuánto dura? Para el Eclesiastés no existe la utopía sustentable, ni la revolución exitosa, ni el progreso sin fin. Y vemos que cada revolución genera un caos superior al anterior, ¿no? Porque es como echar demonios en una casa que no está custodiada por el fuerte y que vienen otros demonios peores cada vez. Para el Eclesiastés no existe la utopía sustentable. Dice, llegué a ser tan grande que superé a todos mis predecesores en Jerusalén. Sin embargo, la sabiduría permanecía siempre conmigo. No negué a mis ojos nada de lo que pedían, ni privé a mi corazón de ningún placer. En el Eclesiastés podemos ver la expresión de la experiencia de los límites de todas las esperanzas del Antiguo Testamento. Salomón reclama la ampliación del objeto de la esperanza. El mayor de los sabios de Israel, el modelo mesiánico más elevado, declara la imposibilidad de una revolución feliz sea duradera bajo el sol. El mayor de los sabios, el más apto de los gobernantes, declara imposible la estabilidad del orden político de un reino mesiánico bajo el sol. El Eclesiastés debería bastar para desencantar todas las ilusiones de las utopías revolucionarias que pretenden implantar un paraíso en la tierra y un mundo mejor. Y esto vale tanto para quienes lo esperan por el camino del progreso, como para los que lo intentan aboliendo un orden, tomando por excusa sus desórdenes. Porque cada revolución toma los desórdenes como excusa para abolir el orden. El Eclesiastés no es un pesimista, es un realista, que pincha los globos de los utópicos, tanto revolucionarios como progresistas. Por eso, el Eclesiastés se abre al deseo del advenimiento de una esperanza mejor, porque sus objetos son mejores y la reclaman. Solamente puede señalar los límites del objeto de la esperanza veterotestamentaria. Es un punto de inserción bíblico para el advenimiento de la esperanza cristiana en la medida que postula un bien que excede todo lo conocido y experimentado, todo esplendor llamado a caducar. Supongamos que viene un nuevo Salomón y que la historia se repite. ¿Creéis que solo se repetirá parcialmente lo que tiene de gloriosa? ¿Que no se repetirá la decadencia que siguió esa gloria? Nadie piensa en las generaciones de antes y una generación no permanece en la memoria de las que la siguen. Con estas palabras introduce el Eclesiastés el ejemplo de Salomón. Salomón lo dice. Y los motivos que Salomón tenía para poder hablar así son tan conocidos que el Eclesiastés no necesita mencionarlos. La gloria de su reinado, presa de internas tensiones ante las cuales su sucesor se mostró inepto. ¿Qué hará el sucesor del rey?, pregunta. Desde entonces comenzó la cadena de desgracias, guerras, dominación extranjera, cautividad, destierro. ¿Y qué quedó del apogeo de Salomón y su gloria? Es en vano esperar la salvación de un rey a los Salomón, o como hoy, del Estado moderno o del Estado socialista,
del progreso indefinido o de la sociedad sin clases, de la ONU o del gobierno mundial. Y yo creo que de esto también, cuando hablamos del reino social de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener cuidado de ver muy bien que esté anclado en la esperanza sobrenatural externa, porque si no podemos incurrir en una especie de ideología también, ¿no? De reducir en una especie de ideología. No podemos desanclarnos de la esperanza sobrenatural que nos da el coraje para morir por la instauración de ese orden cristiano en la tierra, pero muriendo. Es en vano esperar la salvación de un rey de Salomón. La salvación no puede consistir en una vuelta al pasado ni en una versión nueva política del hijo de David. La tentación de un mesianismo regio de dimensiones políticas y exclusivamente intraterrenas era la tensión más obvia para el Israel rodeado de vecinos en que la esperanza de los pueblos no conocía otra fórmula. El Eclesiastés hace la crítica de todas las realidades que hay bajo el sol y concluye que ninguna es digna de ser objeto de la esperanza del hombre. Todas son vanas, huecas, inconsistentes, incapaces de hacer su felicidad. Y así, el Eclesiastés funda y prepara el aporte cristiano negativamente, mostrando dónde no se debe buscar. Si hay un bien digno de fundar una esperanza de realización humana, esta no puede venir del hombre ni fundarse en lo humano, debe venir de Dios. Como dice el salmista, en el Señor puse toda mi esperanza. Salmo 39, versículo 1. El Eclesiastés sienta así el postulado de la trascendencia del objeto de la esperanza y con esto alcanza una cumbre de reflexión de fe en el Antiguo Testamento y queda abierto a la revelación de Jesucristo, que vendrá a responder a las preguntas que quedaban abiertas para el mayor de los sabios y el mejor de los reyes. Mi intención en aquella conferencia pronunciada en medio de la polvareda liberacionista era mostrar cómo la esperanza cristiana es singular, tanto por su objeto como por el fundamento de la esperanza en alcanzarlo. El objeto es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, el Padre, Dios Padre, la posibilidad de vivir ante Él como hijos. El fundamento es el Hijo y sus promesas y mandamientos nuevos. Es la gracia, el don del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. El escándalo ante este planteo, la decepción ante lo que experimentaban los desencantados de la fe como un poco apetitoso más de lo mismo, fue palpable durante el encuentro en San Leopoldo y a mi regreso a Uruguay. No era correcto hablar de la esperanza cristiana, de su objeto, ni de su fundamento, ni de las condiciones para alcanzarlo. Eso era mirado como un discurso obsoleto, superado y retrógrado, conservador por los progresistas y como un discurso burgués y contrarrevolucionario por los marxistas. A raíz de esta conferencia se me hizo evidente hasta qué punto personas del gobierno y de la formación de los jóvenes en la Compañía de Jesús en Brasil y en Uruguay se habían enrolado intelectual y espiritualmente en el sueño mesiánico liberacionista. Un mesianismo contaminado con el mito revolucionario del eterno progreso, del eterno retorno. Con el transcurso de los años parece más claro que el progresismo y marxismo convergen en los mismos objetos de su esperanza, aunque puedan divergir en los fundamentos o en las condiciones para obtenerlos. Su objeto está bajo el sol y él es víctima de las ilusiones que exorciza el Eclesiastés. Si hoy tuviera que volver a pronunciar aquella conferencia, le agregaría la admonición de Jeremías: maldito el hombre que pone su confianza en lo humano. Y condividiría la sabiduría del salmista cuando dice: en el Señor puse toda mi esperanza. Sí, en el Señor, exaltado por el Padre, al que se le dio un nombre sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
y el que me ha salvado de ese mundo perverso, en el que estaría sumergido en sus mismos errores. Alguno podrá preguntarse todavía cómo unir esta visión con las tareas históricas de los bautizados. Preguntarse si entonces hay que renunciar a los esfuerzos por instaurar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, porque no alcanza a ver cómo se articula esta esperanza teologal con las virtudes cardinales. La respuesta consiste en que precisamente las virtudes teologales informan a las virtudes teologales cardinales del que vive en la historia como hijo de Dios, recibiéndose a sí mismo por su propia biografía y toda su actuación intrahistórica en el seno de la vinculación filial con el Padre. A este propósito me comentó fuera de micrófonos una persona: mientras las propuestas emanantes siguen ensayando piruetas para tapar y no reconocer las calamidades que ellas mismas han engendrado, la esperanza cristiana resuelve con la palabra fidelidad el sentido más profundo de la historia. Por nuestra fidelidad a la cruz, viendo en toda cruz a Cristo, no tememos, sino que esperamos el glorioso regreso de Cristo como juez. La trascendencia entonces se concilia perfectamente con nuestro hoy. Es la columna vertebral de nuestras obras, como lo es la cruz, límpida y triunfante como estandarte. Todo en ella recobra sentido, por absurdo que parezca, y se hace soportable. Pues si una nota caracteriza a la desesperación, el vicio contrario a la esperanza, uno de los dos, ¿no? Uno es la presunción, otro la desesperación, es el no poder soportar más. Porque como no se atisba el objeto que es término del padecer presente y no retorno de nada, sino punto final. El cristiano fiel, en cambio, sabe que por oscura que sea la noche, vale la pena permanecer en vigilia en medio de la noche, con las lámparas encendidas, porque el que llega es el esposo, y nada ni nadie podrá opacar ese encuentro. Y ya terminó. Hace 10 años, al terminar una conferencia que dije en el auditorio del Banco Río, invitado por el doctor Carmelo Palumbo, de grata memoria, en uno de los ciclos que organizaba la Fundación Aletheia, y que versó sobre la felicidad y 3 pecados capitales, tristeza, envidia y asedia, concluí aquella conferencia con unas palabras de esperanza y una oración que quiero retomar aquí para terminar esta conferencia. Siempre hay luz al final del camino de los que aman a Dios. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Y esa luz no es otra cosa que el corazón de nuestra Madre, que guarda allí las obras del amor. Oh Padre, engéndranos tú en esta hora y en cada hora, en este día y cada día. Queremos recibir el ser de ti, siempre y en cada momento, aquí sobre la tierra, en el cielo, eternamente, para que podamos glorificarte como tú lo mereces. Danos desde ahora el ser, ver, oír, pensar, entender, querer tu voluntad, acordarnos siempre de tu amor y quererte sobre todas las cosas. Oh tú, Padre, fuente de caridad, de donde venimos y hacia donde vamos. Gozo nuestro y paz nuestra. Felicidad nuestra. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. No tenemos felicidad fuera de ti. Darte gloria es la bienaventuranza de tus hijos. No nos dejes caer en la tentación, en esta civilización de la asedia en la que nos has colocado, que se entristece por nuestras alegrías.
líbranos del malo. Que nada pueda su tristeza contra el gozo de tus hijos, para que nada empañe tu gloria y la que le diste a tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención.